Buenos días, queridos estudiantes de grado 10º. Los invito para que encontremos en este momento un encuentro con el Todopoderoso, una pequeña reflexión acerca de la importancia de nuestra vida a través del tiempo y a través de nuestra formación. Dispongámonos entonces a iniciarlo y en un momento de silencio pensemos en esa realidad del mundo contemporáneo, en esa alternativa de vida que estamos sufriendo y que estamos padeciendo a través de la realidad del mundo, en su trascendencia y en su fe y en su espiritualidad. Pongamos en manos del Todopoderoso entonces la realidad del hombre en el día de hoy, y que sea el poder de Dios quien nos guíe, nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para poder disfrutar de este momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El propósito que nos planteamos para este día, para esta clase, es la importancia del origen del cristianismo o de la Iglesia Católica en el mundo. A través de la historia, en la clase anterior miramos la importancia de la misión de la Iglesia en el mundo y sacamos algunas conclusiones importantes para nuestro crecimiento y para nuestra razón de ser. Por eso, esta misión que tenía la Iglesia era difundir el proceso de la realidad de la obra salvadora de Jesucristo a través del tiempo. Y la misión de la Iglesia va creando y se va fortaleciendo a medida que vamos nosotros realizándonos como seres humanos. Por eso hoy la importancia de conocer la historia, de conocer la importancia del cristianismo en el mundo o del catolicismo. Vamos a hacer esa pequeña reflexión y nos vamos metiendo dentro de ese proceso importante que tenemos los seres humanos a través de la historia. Por eso hagámonos la pregunta fundamental: ¿cómo aparece o cómo se da el nacimiento del cristianismo en la historia y a partir de qué elemento o de qué persona importante empieza a darse? Según nuestra tradición cristiana, se ha manifestado que a partir de la persona de Jesucristo, que nace en el año 4 a.C. aproximadamente, divide la historia en dos épocas importantes: antes y después de Cristo. Por eso, hace 2000 millones de años, aparece esta figura importante para nosotros y se llama Jesús de Nazaret. Siendo maestro, siendo profeta, y en ese momento dirigía al mundo, al imperio romano, al imperio fundamental que se daba en esta historia. Estamos en el reinado de Herodes el Grande, y Herodes comienza a tener esa importancia para el proceso histórico de la Iglesia. Y ese proceso histórico de la Iglesia comienza nuevamente en esa parte fundamental de la vida de Jesucristo. Entonces, Jesucristo se va a convertir en el eje para la historia, especialmente para el hombre. Pero ¿dónde encontramos la importancia de la persona de Jesucristo y del origen de la Iglesia cristiana? La encontramos, en primer lugar, a través de la Sagrada Escritura, en esa preparación del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero más en el Nuevo Testamento cuando hablamos de los 4 evangelios: Lucas, Marcos,
Mateo y Juan. Especialmente en esa organización fundamental de la iglesia. Encontramos entonces que la iglesia está organizada por Jesucristo como cabeza y Él escoge a apóstoles y escoge discípulos para irlos formando y dándoles la enseñanza necesaria para que fueran y proclamaran y anunciaran el Evangelio. De anunciar el Evangelio es ir y proclamar la buena noticia. ¿Qué significa entonces el Evangelio? Es eso, anunciar la buena noticia, la buena nueva a todos los hombres de la raza humana, a todos los hombres de la humanidad, niños, jóvenes y adultos. Era la misión fundamental de conocer a la persona de Jesucristo. En los evangelios que conocemos como la buena noticia, se han dividido en dos grandes partes, que son Mateo, Lucas y Marcos, que son similares y se les da el nombre de sinópticos. Y los segundos son los evangelios apócrifos, que van encontrando otro sentido importante en la historia. Los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos nos dan esa similitud e importancia para anunciar la buena nueva de Jesucristo, la vida de Jesús, la vida del hombre que salvará al mundo. Pero ¿qué importancia tiene el Evangelio de San Juan? Y el Evangelio de San Juan es muy diferente. Es como una historia de amor que transmite la vida y la obra de la persona de Jesucristo. Ahí es donde se encuentra verdaderamente esa obra fundamental de la iglesia en Jesús. De la misma manera, la Iglesia Católica separa los textos históricos referidos a la vida de Jesús en dos categorías. En los evangelios canónicos, que son aquellos auténticos, que son los que trabajamos y están en la Sagrada Escritura. Estos evangelios apócrifos son aquellos evangelios que no tienen una autenticidad, que no tienen una auténtica característica, ya que son entendidos como aquellos relatos que contienen una forma demasiado fantástica o exagerados. No tienen una escritura seria, no tienen una investigación fundamental en la ciencia, por lo tanto no se han tenido en cuenta para el inicio y el fundamento de la buena noticia en Jesucristo. También encontramos dentro de esa alternativa de inicio del cristianismo los escritos dogmáticos. El dogma en la iglesia es fundamental porque es la norma que establece la realidad de un misterio y de un fundamento, de una credibilidad, como ya se dijo y se fundamentó en algunos elementos anteriores. Y estos escritos dogmáticos se refieren a la vida completa de Jesús y a la generación y el fundamento de los episodios históricos que se han dado a través de este periodo y de este fundamento en la iglesia. Por eso se ha llamado de esta realidad los elementos, los signos, los fundamentos, los milagros, las historias y todo aquello en la persona de Jesucristo. Por eso, a la muerte de Jesucristo, el mensaje cristiano toma una forma importantísima
y salida. A partir de esta realidad empieza a formarse el cristianismo. Es decir, que con la muerte de Jesús se cimienta la realidad del origen de esta nueva iglesia y de este nuevo crecimiento en la fe a partir de Jesucristo. Hoy conocemos cómo el cristianismo se va iniciando en este imperio de Roma en la mitad del siglo I de nuestra era. Es decir, que a partir de la muerte de Jesús y a partir de esta mitad del siglo I se inicia la gran transformación de la fe en el mundo. Más adelante se le va a llamar también la Iglesia Católica en una comunidad de Antioquía, cerca de Alejandría. Y a partir de esta realidad de la muerte de Jesús y del cristianismo, también van apareciendo otros credos, van apareciendo otras iglesias, van apareciendo otras realidades de fe en este mundo contemporáneo. Por eso, a partir de esta realidad cristiana y de este nuevo aparecer de nuevas iglesias, vamos nosotros a destacar algunos elementos importantes. Dentro de estos nacimientos de las diferentes iglesias aparece uno que es importantísimo para el judaísmo y para todo el cristianismo, que le hace ese contrapeso acerca de la fe. Y aparece otra creencia religiosa y se llama el Islam. El islamismo aparece ya que gracias a esa iluminación de Dios transforma la vida de Mahoma y comienza a darse esta realidad del Islam en el mundo. El islamismo creado por Mahoma conlleva también a una fe de credibilidad en Alá. Y entonces empieza a darse esos choques de unos para con el Islam, el otros para con el cristianismo o el catolicismo, y empieza esa realidad de competencia a través de la fe. Sin embargo, el hombre cristiano, el hombre católico, también tiene sus fundamentos y empieza a difundirse a través de esta época, teniendo en cuenta a los apóstoles y a todos los profetas, a los apóstoles, a los discípulos y a aquellos que van apareciendo, que están convirtiendo hacia el cristianismo. Pero sin embargo aparece otro de los elementos importantes en este momento y se llama el protestantismo. Y con el protestantismo aparece entonces Martín Lutero haciendo la reforma o contrarreforma en la Iglesia Católica. Siendo alemán, llega a Roma e encuentra un desorden grande y él lo que hace es tener esa división con la Iglesia, ya que no podía aceptar muchos beneficios que tenía con el Papa la Iglesia. Y es así como él comienza y crea este nuevo proceso de fe, este nuevo proceso de conocimiento que se llama el protestantismo. Y con el protestantismo aparecen también otras creencias que hoy llamamos las sectas religiosas. Y ahí aparece el luteranismo, aparece el anglicanismo y aparece otras iglesias fundamentadas dentro de este aspecto de la realidad del protestantismo. Como por ejemplo los presbiterianos, que hoy en día también existen y que dan a conocer todo el proceso de la realidad del hombre. Quedémonos entonces con lo que estamos hablando del cristianismo.
o del catolicismo. Resulta que a partir también de este siglo primero, ya los apóstoles, los discípulos, cuando empiezan a predicar con la ayuda del Espíritu Santo, hacen que se establezca su cabeza principal. Y Jesús nombra a Pedro como su cabeza visible. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las llaves del infierno no prevalecerán. Entonces, Jesús, desde ese momento, nombra a Pedro como el obispo de Roma, como el sucesor de esta cabeza que es Jesucristo, cabeza visible del cristianismo o del catolicismo. La excepción del cristianismo se fue dando a través de esa aceptación como religión que no se promulga hasta que el emperador Constantino la va reconociendo como creencia oficial de su imperio en el año 313. Es decir, que ya la iglesia comienza a tener esa base y que empieza a tener un fundamento y una importancia para este emperador y para estos líderes que se dan en ese momento de la iglesia. Entonces, a partir de este momento, la Iglesia Católica goza de una estructura jerárquica similar a cualquier estado. Su estado es internacional. Él está reconocida por el Estado Vaticano. El Papa no solo es el obispo de Roma, jefe espiritual de la Iglesia, sino es el jefe de un Estado que cuenta con el ministerio o secretariados de Estado y otros cargos propios de una iglesia o de una estructura de tales características como es la Iglesia Católica. ¿Cómo está constituida la jerarquía de la Iglesia hoy en el mundo? La jerarquía está compuesta de la siguiente manera. Primero, la cabeza visible, que es el Papa. El Papa como cabeza organiza y estructura, y luego vienen los cardenales, que son el segundo ministerio que tienen a su cargo la misión de la Iglesia. Ellos son los que hacen a través del Espíritu Santo la sucesión cuando muere el Papa, los cardenales. Son esos ministros extraordinarios y fundamentales de la Iglesia que son llamados a dar la buena noticia a todo el mundo. Después de los cardenales vienen los obispos, que son también la cabeza de la Iglesia en todo el mundo. Cada nación, en cada pueblo, en cada ciudad, encontramos al obispo, cabeza de una diócesis, que hace que sus fieles y sus sacerdotes sigan practicando, sigan llevando la buena noticia al pueblo fiel. Vienen luego los sacerdotes, que son los pastores de cada pueblo, que son los que están llamados a vivir en comunidad a través de la palabra de Dios. Vienen luego los diáconos, y los diáconos son la ayuda también, esa ayuda pastoral para el sacerdote en cada pueblo, en cada ciudad. Después de esto vienen lo que llamamos nosotros el pueblo fiel. Vienen seminaristas como fieles que formamos la iglesia del pueblo de Dios. Por eso, interpretemos nosotros esa forma jerárquica de la iglesia.
Y esa iglesia jerárquica sigue a pesar de sus dificultades, a pesar de sus caídas, a pesar de todo aquello que comete su jerarquía, estas infidelidades, la iglesia sigue porque es fortalecida a través del Espíritu Santo. Por eso, a continuación, los vamos a invitar para que vean este video, que es hermosísimo y que nos ayuda también a interpretar la vida de la iglesia a través de la historia. Todo empieza aquí, con el pueblo judío. Un pequeño pueblo que ha sido dominado a lo largo de muchos siglos por los imperios poderosos de la zona. Es un pueblo especial, porque ha desarrollado la idea de ser el pueblo elegido por Yahvé, su Dios, y además esperan que un día Dios les envíe un Salvador, un Mesías, que les libere. Alrededor del año 0, la situación de este pueblo no es buena. Está dominado por el Imperio Romano y al mando de unos dirigentes totalmente despreocupados de su gente. Y justo en ese momento llega él, Jesús, un hombre de familia humilde que durante sus 3 últimos años de vida se dedica a predicar, a difundir un mensaje muy potente y novedoso para aquella cultura. Fíjate, a través de su mensaje insiste a la gente del pueblo llano a ser solidarios unos con otros, y a los ricos los critica de forma dura e hiriente. Era un hombre con mucho carisma, por lo que resultó muy convincente y reunió muchos seguidores. De hecho, empieza a pensarse que Jesús es Cristo, el enviado de Dios que tanto tiempo llevan esperando. Se hace tan popular que se convierte en una figura muy incómoda para las autoridades judías y acaban matándolo en la cruz. Pero con ello no consiguen su objetivo. Como sabes, Jesús tuvo 12 grandes discípulos, los 12 apóstoles. Estos se convierten en los grandes profetas de su mensaje, primero en Judea, pero luego, al ser también perseguidos, se dispersan a lo largo del imperio. Ahora, estos tienen sus seguidores, a los que llamarán cristianos, y así se van creando comunidades de cristianos. Estos van organizándose y colocan al frente de cada una de ellas un supervisor, el obispo. Y siguen las persecuciones. De hecho, durante diferentes épocas las autoridades del imperio persiguen e incluso condenan a muerte a los llamados cristianos. Surge así la figura de mártir. Todo cambia en el 313. Los seguidores de la nueva religión son cada vez más, y el emperador de entonces, Constantino, quiere tenerlos de su lado. ¿Qué hace entonces? Legaliza el cristianismo. Así se acaban las persecuciones y para el siglo V el cristianismo se extiende ya por todo el imperio. Pasa a convertirse así en la religión oficial. Y se seguirá expandiendo hacia el norte poco a poco. Y de aquí en adelante, cuanto más grande es la ciudad que dirige, mayor es la reputación del obispo. Y cuando el imperio se parte en dos, los obispos más importantes son el de Constantinopla en esta parte de aquí y el de Roma en esta parte de aquí. A este pronto empezará a llamársele Papa. A partir de ahora, las cosas se ponen feas. Atento, por un lado, con la conversión a lo bestia de la población al cristianismo, se pierde en gran parte el mensaje revolucionario de Jesús. A esto se le suma que el imperio cae, los bárbaros lo han dejado todo medio en ruinas, y por tanto mucha de la organización eclesiástica se va al garete. Así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura. Y fíjate, porque en la ciudad de Roma, ahora que no hay emperador, el Papa se convierte en la máxima autoridad, en la figura más poderosa. Atento, porque en esta otra zona están pasando cosas importantes. En el siglo VII surge una nueva religión en Arabia, el Islam. Toda una revolución en el mundo árabe y con gran dinámica militar. Pues bien, el Islam va ocupando toda esta zona, hasta llegar aquí, incluso hasta Roma. Y así, se enciende la tensión entre cristianos y musulmanes, que en lugar de ver las similitudes de sus religiones, se enfrentan por intereses políticos y militares. Luego te sigo contando. Volvamos a hablar del Papa, que ya verás qué lío. Como te he dicho, ahora, el Papa es la máxima autoridad de Roma. Pues bien, de aquí en adelante, va involucrándose en los enredos, alianzas y luchas de poder característicos de cualquier persona interesada en dominar. Y durante los siguientes siglos, seguirán peleando por mantener su poder y ejercen autoridad sobre todo. Hacen vida de reyes, y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos. Increíble, ¿verdad? Poco se parece todo eso al mensaje que quería transmitir Jesús, ¿no? Siglo XI. El cristianismo se ha ido reestructurando y se extiende más o menos así. ¿Te acuerdas de Roma y Constantinopla? Pues entre tanta decadencia se genera entre ambos obispos grandes tensiones, y en 1054 se produce una ruptura, el gran cisma entre las dos iglesias. A partir de ahora se divide la iglesia romana aquí y la iglesia ortodoxa aquí. Pero paremos un momento, que no todo es degeneración en el cristianismo. Te hablo de los monjes benedictinos, que desde el siglo VI van extendiéndose por gran parte de Europa. Estos, siguiendo la esencia de la palabra de Jesús, se organizan en monasterios y ayudan a la gente de los pueblos próximos a reorganizarse y a mejorar la calidad de sus vidas, que por entonces era miserable. Esto es otra cosa, ¿no?
Y ya verás, a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo: la iglesia de base, más humana y sensibilizada con las necesidades sociales del mundo, y la de la jerarquía, centrada mucho más en mantener su estatus. Volvemos a la tensión entre cristianismo e islam. Lo de ahora te suena seguro. Por un lado, en la península ibérica se produce la Reconquista, de 722 a 1492. Los ejércitos cristianos van ganándole terreno a los musulmanes hasta recuperar todo esto. Por otro lado, a principios del siglo XI empiezan las famosas cruzadas. Los papas, en lugar de buscar un acercamiento con Islam, entre este año y este año, arman ejércitos compuestos por soldados europeos, que en nombre de Dios y el cristianismo acuden a los santos lugares, a los sitios donde surgió todo, para liberarlos. Aunque te cuento una cosa, el objetivo de fondo era poder tener control sobre el Mediterráneo, que como sabes tiene un gran interés comercial. Bueno, pues a partir de estos dos episodios se intensifica el conflicto Islam-cristianismo y se mantiene durante siglos. Paralelamente está ocurriendo otro episodio oscuro. En 1184 surge la Inquisición, que fue especialmente importante en toda esta zona. Te explico. A lo largo de más o menos 6 siglos, todo aquel que cuestiona la doctrina oficial cristiana se le considera hereje, y ser hereje es ser enemigo de la Iglesia, así que la Inquisición lo persigue, lo castiga, tortura e incluso mata. ¿Te acuerdas de los mártires de la época del Imperio Romano? Ya ves que para esta época se le ha dado la vuelta a la tortilla. Pero no todos son sombras en la Iglesia. Antes te he hablado de los monjes benedictinos y su labor de ayuda, pues para ahora han surgido nuevas órdenes religiosas. Cistercienses, los cartujos y cartujas, los franciscanos, las monjas clarisas y los dominicos y dominicas. Todos ellos tienen como misión atender a necesitados y ayudar a los pobres. Mejor así, ¿no? Atento ahora, porque sucede algo importante. En el siglo XVI aparece en escena Martín Lutero, un monje alemán que se queda escandalizado cuando va a Roma y se encuentra con todo el desastre que te he contado de la jerarquía eclesiástica, así que emprende lo que se conoce como la Reforma Protestante. Busca la reforma, el cambio radical de la estructura de la Iglesia. Pues bien, como reacción se produce el famoso Concilio de Trento, reunión de obispos. ¿Qué deciden? Pues justo lo contrario, dar más valor a la figura del Papa y alto clero y por tanto jerarquizar aún más el asunto. ¿Qué pasa entonces? Pues que el luteranismo se separa de la Iglesia romana. Posteriormente, otros movimientos religiosos hacen lo mismo y crean iglesias protestantes por toda esta zona. Y también en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII quiere divorciarse de su mujer, pero como el Papa de entonces no le da permiso, se enfada y opta por romper con la Iglesia romana. Así se crea la Iglesia evangelista. Ya ves, la Iglesia romana se ha reducido geográficamente y comienza a autodenominarse católica. Pero espera, que entonces llega la época de la expansión de Europa por todo el mundo. En la medida que los países de Europa van conquistando territorios, llevan ahí su religión y a sus misioneros, y el cristianismo se expande por todos estos sitios, más o menos así. Paremos un poco que te cuento algo. San Ignacio de Loyola funda la Congregación de los Jesuitas, un grupo de religiosos más dinámicos y con mayor impulso de expandir su fe. Y lo hicieron por todo el mundo, pero de forma algo diferente. En lugar de dejar que los conquistadores dominaran a las poblaciones indígenas y les sometieran, ellos luchaban por reorganizarles. Ante todo aquí. A los conquistadores no les gusta esta jugada y consiguen que el Papa les condene y los suprima. No más jesuitas por estas tierras por una temporada. Damos un salto hasta el siglo XVIII, el de la Ilustración, que como sabes defiende el poder de la razón y lo científico frente a la fe y superstición. Hasta ahora la Iglesia ha sido la que ha dado la explicación de las grandes verdades. Pero ahora surge una marea de movimientos ideológicos, sociales y científicos revolucionarios y la Iglesia siente que son una amenaza de su dogma, por lo que adopta una actitud a la defensiva. Como reacción, se opone e incluso ataca a todo aquel que cuestiona el pensamiento religioso. Es necesario un nuevo concilio. Vaticano I en el siglo XIX. Reunión de obispos otra vez. Decisión, se afianzan aún más en la postura de que la religión es la fuente de las máximas verdades. Ya ves, la Iglesia no consigue ir a la par de los nuevos descubrimientos y de alguna forma queda automarginada. Menos mal que la moneda tiene otra cara. No te olvides que en contraposición a todo esto que te cuento, sigue existiendo una gran dinámica religiosa. En estos siglos se crean cientos de congregaciones religiosas para salir de ese estancamiento, extender así, a lo largo del planeta, la vida cristiana, y además, hacer una labor humanitaria y de ayuda para mejorar la sociedad. Llega el siglo XX. Con todos los desastres de las guerras mundiales y ante el encierro del pensamiento de la Iglesia que te he contado, progresivamente surge la teología de la liberación. Los seguidores de la teología de la liberación desean un cambio en la dinámica que ha adquirido la Iglesia, y así centrarse en los verdaderos problemas sociales del mundo para solucionarlos. La teología de la liberación adquiere tanta fuerza que provoca un nuevo concilio, el del Vaticano II. En el concilio se decide apostar por este cambio, ya era hora.
Sin embargo, en las décadas siguientes, ese espíritu del concilio no llega a cuajar tanto como se esperaba dentro de la jerarquía eclesiástica. Eso sí, en numerosas zonas del planeta sigue habiendo una dinámica de personas cristianas que continúan siendo fieles al mensaje de Jesús y que buscan la solidaridad entre gentes y pueblos. Hemos llegado a la actualidad. Ahora trabajemos en este momento aquí en nuestra casa. Trabajemos y aprovechemos el tiempo para que verdaderamente podamos nosotros disfrutar de lo que es el cristianismo en el mundo. Es algo sencillo, no es complicado, no se van a gastar ustedes 1 hora, no se van a gastar ustedes 2 horas, no. Simplemente aprovechemos el tiempo que nos queda de nuestra clase y hagamos lo siguiente. Consulte en la Sagrada Escritura y en especial en los Evangelios el texto bíblico que dice: Pedro, Pedro, que eres la cabeza de la iglesia, queda fundamentado, queda como raíz, queda como base, que tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi mundo, edificaré mi fe. Tú eres Pedro y tú eres la cabeza de la iglesia. Entonces, realicen por favor un escrito de 1 página sobre cómo es la misión del Papa o de Pedro en la iglesia cristiana. Terminado de hacer ese escrito, súbalo a la plataforma por favor de Classroom y envíenlo para poderlo ir calificando. Hoy tienen tiempo, si no lo alcanzan a terminar, tienen estos días para que por favor lo suban. No se dejen colgar del tiempo, no se dejen colgar de trabajo, sino simplemente aprovechemos el tiempo y envíelo a la plataforma. Repito, tenemos el tiempo de clase. Si no alcanzan, por favor, envíelo estos días para que puedan ustedes también aprovechar y ir desarrollando otras materias. Les agradezco. Feliz tarde.